Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Como bien decías vos, un año complejo, un año que realmente nos encontró esta pandemia en una situación, a los trabajadores y trabajadoras estatales en una situación de crisis. Ya se venía arrastrando, ¿no?, una situación de crisis en cuanto a lo económico en la provincia, y lo que hace la pandemia fue profundizar, y en eso se ha sentido en todo el sector estatal. Por eso seguimos, más allá de la proximidad, como decías vos, de la fiesta y del fin de año, seguir trabajando. Nosotros el día 28 tenemos reuniones de las distintas convenciones colectivas para poder buscar un paliativo, tratar de encontrar una forma de paliar parte de esa depreciación que se ha tenido en el salario ante la crisis que se ha atravesado en términos financieros y económicos en la provincia. Sí, los conflictos, bien lo decía, distintos conflictos, hubieron en Zapala en su momento, hubieron en distintas localidades, en Junín, las compañeras y compañeros del sector de la municipalidad, casi un mes de huelga, hasta que pudimos el día viernes pasado destrabar esa situación de conflicto. Un año que se inició con pelea y se termina peleando en una situación mucho más compleja, ¿no? Bueno, hoy lamentablemente en Junín hayan declarado la transmisión comunitaria también hace que nos ponga en resguardo a muchas compañeras y compañeros que este virus lamentablemente no perdona, ¿no? Carlos, sabemos que aquí en Junín hubo un conflicto con trabajadores municipales que finalmente ATE había salido al puente sobre el río Currué, y esa medida tuvo que ser levantada por un llamado a conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Pero en el contexto de esa entrevista, Azucena Quintriqueo nos contaba en entrevista con la radio comunitaria que ATE estaba haciendo una presentación a nivel provincial por justamente dichos de una vecina en el marco de una sesión del Consejo Deliberante, donde hacía graves acusaciones en relación al trato o al maltrato a trabajadores y trabajadoras municipales específicamente. ¿Cómo es esa situación? ¿Cuál es la presentación, si es que se hizo? A raíz de esto, primero ahí ya se está trabajando, los compañeros abogados están analizando. O sea, esa situación que se vivió en el Consejo Deliberante, donde por un lado esta vecina expone esa situación de violencia que se vive por parte del funcionario, pero también queda evidenciado que ningún concejal de ningún partido hizo ningún tipo de denuncia ni reclamación. Nosotros por eso estamos trabajando para la presentación y con acá, sobre todo en la Secretaría de la Subsecretaría de la Mujer, para que tomen intervención ante los dichos públicos por parte de esta vecina de la localidad de Junín de los Andes, ¿no? Lo que nos asombraba, por eso cuando pedimos el material de lo que fue el audio o lo que se pudo registrar en esa sesión pública, lo que más nos asombraba y le asombraba a los propios funcionarios también, es que ningún concejal haya hecho ningún tipo de intervención, de denuncia, lo cual terminan siendo cómplices de esa situación que se está denunciando ante el silencio de ellos mismos, ¿no? Sin dudas, Carlos. ¿Esta presentación ya se hizo o se está trabajando para hacerla? Se está trabajando para nosotros debemos primero no exponer sobre todo a las personas que lo que se denuncia ahí, por un lado, es abuso y acoso a las compañeras trabajadoras. Entonces estamos buscando la prueba, y los abogados lo que me requirieron fue algún tipo de información más, también para hacer una presentación que vaya en sintonía de ver cuál es el grado de responsabilidad que también les cabe a los funcionarios municipales y concejales de la localidad, ¿no?
Carlos, otra de las situaciones que se ha venido hablando sin dudas en este último tramo del año es la situación de los aguinaldos por la parte del año en el que estamos, pero digo, la situación del salario en general de los trabajadores y trabajadoras de la provincia en relación a que no se ha percibido ningún aumento, no se han cumplido todos los acuerdos que se establecieron con los distintos sectores de los trabajadores y los distintos gremios también de los trabajadores y trabajadoras en esta provincia, pero además en un contexto en donde leíamos estas últimas semanas, sobre todo en la legislatura, se habilitan endeudamientos. ¿Cómo vienen siendo los diálogos que ustedes están teniendo con la provincia, con el gobierno del MPN en este caso, teniendo en cuenta que dentro de ATE están nucleados trabajadores y trabajadoras esenciales como son los de salud? Nosotros venimos ahí, de hecho pasamos la última reunión donde el Ejecutivo toma y asume el compromiso de que en el día de mañana se liquida la total del aguinaldo en función de haber conseguido recursos propios sin la necesidad de endeudamiento, ¿no? Porque también el endeudar la provincia lo que termina a futuro es tener mayor dificultades. Hoy, con haber renegociado la deuda y haber pues puesto los plazos hacia adelante, en esa situación nosotros el día 28 tenemos las mesas paritarias de todas las convenciones colectivas donde vamos a buscar que haya un paliativo a la situación que viene, decías vos recién, en cuanto a no haber tenido recomposición y no haber encontrado ningún tipo de paliativo. Esperemos que ese día, el día 28, está firmado en la Secretaría de Trabajo la apertura de todas las comisiones paritarias, la cual vamos a ir a buscar esa compensación, ese paliativo ante esta situación que atravesamos durante todo el año. Así que veremos cuál va a ser la respuesta en esto. Teniendo ya el salario, el aguinaldo percibido, el Ejecutivo deberá también, y haciendo un monitoreo de las cuentas, ¿no? Nosotros, las compañeras y compañeros que han venido trabajando durante todo el año en cuanto al monitoreo de los ingresos de la provincia, bueno, hoy con un leve repunte a raíz de la apertura que ha habido de todas las actividades, debería el Estado también empezar a recomponer y a reconstituir parte de todo ese salario que se fue perdiendo durante el 2020. ¿Qué evaluación hacen ustedes desde el sindicato de esta gestión de Omar Gutiérrez y bueno, y de lo que queda para adelante, teniendo en cuenta que no se auguran muy buenas cosas para el 2021? Sí, mira, yo creo que, hoy en la situación de pandemia, creo que todos los que estamos esperanzados que llegue la vacuna y en esta situación pueda revertir la grave crisis que atraviesa el país, que atraviesa la provincia. En esta situación que la provincia de Neuquén ha tenido la fuerte caída en los ingresos producto de tener solamente una política de hidrocarburífera o en su defecto el turismo, pero no haber pensado en todos estos años en una reconversión productiva que les permita que en estas situaciones de crisis la provincia no atravesara o no sufriera tanto la crisis. Hoy la provincia de Neuquén, por la característica también del petróleo, lo que tiene es que una vez reactivado el mundo y en el cual Neuquén está, en ese mundo, la actividad gasífera y petrolera se va a reactivar y eso va a hacer que la provincia vuelva a contar con recursos como venía antes de la pandemia. Entonces, apostando a que realmente se puedan reactivar toda la economía y en esa reactivación los trabajadores tengan la recuperación salarial de todo el salario que se ha ido perdiendo durante este tiempo. Estamos esperanzados en eso. Nosotros hay compañeras y compañeros que siguen trabajando, siguen contraprestando, ya sean compañeros de salud, los registros. De hecho, hoy se están reactivando todas las actividades dentro del mismo Estado también, ¿no? Se están convocando a realizar, más allá de los asuetos que se puedan dictar, los trabajadores estatales en cada una de sus funciones van a seguir trabajando durante todo el verano. Por eso también esperemos que el 28 empiece a aparecer una solución. Somos conscientes que no es una definitiva, pero tiene que empezar a aparecer algún tipo de solución para el conjunto de los trabajadores y empezar a pensar en una recuperación del salario que también hace que la recuperación del salario sea parte de motorizar la economía en la provincia de Neuquén, que también los sueldos de los estatales los gastamos en los comercios locales. Entonces, si hubiera y hay una recuperación del salario, también se va a ver reflejado en el comercio local en cada una de las localidades.
Carlos, en relación a esto, digo, este año de pandemia hubo una particularidad, que es que estuvo en discusión, por lo menos, entre los legisladores, esta cuestión del fondo anticíclico, le llamaban algunos, otros le llamaban fondo de rotación. Lo cierto, digo, es que se habló de esto que específicamente acaba de puntualizar, de que no se puede estar como atado solo a la renta petrolera y que hay que poder pensar otras formas para no seguir todo el tiempo endeudándonos en una rueda que ya sabemos dónde y cómo termina. Al Sindicato de Trabajadores del Estado, ¿se los convocó desde algún bloque? ¿Se los convocó en algún momento a este debate que hubo? De hecho, hubo varios debates en la legislatura en torno a eso, que no fueron tan difundidos ni tan conocidos, porque bueno, la crisis y la pandemia hace que se pongan los focos en otras cosas. Nosotros desde la FMC fuimos ahí leyendo, siguiendo algunas cosas de esos como debates abiertos que se dieron en la legislatura. ¿Los sindicatos fueron convocados a este debate? No, para nada, y creo que primero lo que se sanciona termina, ningún bloque nos consultó ni siquiera nos hicieron una convocatoria a la participación. Primero que lo que se aprueba llega tarde, o sea, en una provincia que hoy sin recursos crear un fondo donde no estás previsto, primero porque tiene una situación económica financiera de ahogo, por lo tanto no hay fondo anticíclico que se pueda crear hoy. O sea, llega tarde esa idea de crear un fondo cuando se debería haber constituido ese fondo en épocas que la provincia sí tenía los fondos suficientes para ir construyendo, o será en la pospandemia, pero hoy en esta situación creo que es una cuestión más de debate en la legislatura por parte de los bloques, alejado de la realidad de lo que vive el pueblo en Neuquén. O sea, acá la organización de trabajadores ninguna fue convocada a emitir opinión, cuando en realidad muchísimos, y de hecho en la Asociación de Trabajadores del Estado tenemos compañeros que trabajan en todas las áreas del Estado, ya sean desde el Ministerio de lo que era Desarrollo Territorial, el Ministerio, en su momento fue denominado Ministerio de la Producción, tenemos los compañeros que trabajan en el COPAD y los compañeros que trabajan en cada una de las áreas del Estado. La verdad que no haber contado con la participación y con una visión de los trabajadores, nos parece primero que lo que salió en la legislatura es pobre en ese sentido y carece de tener una participación de las organizaciones sindicales y sociales también, ¿no? Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FMC Comunitario.